barrio. Este podcast es presentado por Original Puertorro. No importa si está en la isla o en la diáspora, planta bandera. Todas las piezas de la línea de ropa están disponibles exclusivamente en originalpuertorro.com. Búscalo en Facebook e Instagram como Original Puertorro. Envíos a todas partes del mundo. Bienvenido al barrio, les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del Barrio Cultura Creativa hablamos con el diseñador y artista Tony Rodríguez, parte de los fundadores de la Feria Caribeña MECA. Hablamos de cómo se inicia en la gestión cultural, de proyectos como Hello Again, de Espacio 2020, entre otras cosas. Acuérdate de buscarnos en Facebook, Instagram como El Barrio Cultura Creativa y suscribirte en SoundCloud, iTunes y YouTube para mantenerte al día con el podcast y con todas nuestras nuevas iniciativas. Pasemos a la conversación. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Tony Rodríguez, fundador y director de la Feria MECA. Bienvenido al barrio, Tony. Gracias por la invitación. Tony, yo comienzo con la pregunta a todos los invitados. ¿Por qué diseño? ¿Qué te trae al campo del diseño? ¿Y qué fue, verdad, lo que te motiva o lo que te apasiona a mantenerte día a día en la carrera? ¿Por qué diseño? Yo comencé a interesarme por el diseño desde bien chamaquito. Cuando iba a las tiendas, yo soy de Bayamón y pues las veces que iba al mall pues como que eran bastante, era como decir, como una salida o un jangueíto. Y cuando iba a las tiendas pues siempre me topaba con estas revistitas de Noctámbulos. Y a mí me encantaban esas revistas. Me interesaba mucho como que el diseño y obviamente pues todos los temas que tocaban, desde esta música underground hasta exhibiciones de arte, deportes extremos, etcétera, etcétera. Y poco a poco que fui creciendo, yo las iba coleccionando y veía que pues se iban enfocando un poco más pues en mejorar el diseño gráfico de las ediciones. So, todo eso pues se mezcló, ¿verdad? Y toda esa influencia de los tópicos que tocaba la revista se fueron mezclando y me fueron como que llevando por ese camino del diseño. Y a mí me interesaba mucho como que crear una línea de ropa. Cuando yo me estoy graduando de la escuela superior, empiezo a buscar pues dónde yo podría aprender a diseñar e imprimir t-shirts. Ajá. Tenía una leve confusión entre diseño de moda y diseño gráfico, que en este caso si lo que quería era como que pues plasmar una imagen en una t-shirt, pues iba un poquito más pues, al diseño gráfico. Pero son cosas que yo desconocía. Yo vine a tener cuenta de email el primer año de universidad, imagínate Wow. cuán tú sabes, jibarito yo estaba en ese entonces. Y nada, pues entonces ahí fue que nació como que, ¿por qué el diseño? Yo estaba bien metido en querer como que crear un branding de ropa. Sé que estudiaste, ¿verdad?, en la Escuela de Artes Plásticas. ¿Cómo fue esa experiencia, verdad? Porque sé que de ahí surgieron varios proyectos interesantes. Cuando yo voy y someto, ¿verdad? Para entrar a la Escuela de Artes Plásticas, yo pues estaba bien ajeno a muchas cosas. Mi mamá siempre me quiso matricular en la escuela central. Hoy. Tanto en escuela intermedia como en superior. Ella lo intentó 2 veces y yo decía que no iba para ningún lado, que me quedaba allá en Rexville, en Bayamón. No sé, un apego a mis amistades, al barrio de allá. Nunca tenía un poco de miedo de eso de estar viajando en guagua. Había mucha responsabilidad de que yo tenía que tomar pues para poder estudiar en la central y siempre le tuve miedo a la cuestión. Lo cual me arrepiento un poco porque quizás me pude haber desarrollado muchísimo más pues en verdad en mis técnicas y los talentos que pues que mi mamá había identificado, y a mí me gustaba dibujar todo el tiempo y siempre estaba con esa vena creativa encendida, pero
no le metí. Así que con esa espinita por dentro de no haber ido a estudiar o desarrollar esos talentos artísticos, pues decido irme por la línea de estudiar arte y, y en el busca y busca de universidades, pues me topo con la Escuela de Artes Plásticas, que era como que de las únicas que ofrecían diseño gráfico en computadora, que eso era lo que yo estaba buscando. Irónicamente, yo no sabía bregar con una computadora, nunca tuve computadora propia. Eh, siempre tenía que ir a la casa de un panita, pues que tenía computadora e internet. Eh, nada, me tiré a lo loco como que para estudiarle entonces diseño gráfico en la Escuela de Artes, en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Y fue una experiencia, pues, sumamente grata porque fue como todo esto que te había explicado desde un inicio, todas estas influencias que yo había leído, ya sea en Noctámbulo, en los periódicos, en las revistas, etcétera, etcétera. Como que de momento, boom, estoy en el viejo San Juan, me encuentro con un montón de gente con los mismos intereses, las mismas aspiraciones, las mismas motivaciones. Y de momento te sientes que es como que, wow, llegué, estoy en Disney. Estoy, o sea, estoy como en un sitio que me identifico con todo el mundo y ahí como que puede surgir varias cosas bien nítidas y eso fue lo que fue sucediendo poco a poco. Sí, porque te sientes, ¿verdad? En comunidad y en que toda esta gente está, ¿verdad? En estos mismos caminos de la creatividad. Ujú. Y entonces, ¿de dónde surge entonces el proyecto Hello Again? Mira, Hello Again surge precisamente de esa hambre que yo tenía de crear una línea de ropa y surge casualmente junto a Orlando Santiago, que pues era mi socio y cofundador de ese proyecto. Y empezó bien al garete, o sea, no había como casi todos los proyectos que he hecho o hice con Orlando, nacieron así, fueron como que un día de jangueíto en la casa y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer unas t-shirts y, y entonces como que empezamos a hacer unos diseños y la mayoría, para ser honesto, eran unos diseños que ya Orlando tenía como ilustraciones que ya tenía como que en sus sketchbooks y los había como que los había medio digitalizado entre Photoshop e Illustrator, como que practicando así como ejercicios de clase y dijo, quizás esto no funciona y había como una una palomita tirando caca, un Jesus Christ ahí medio colorido, un par de cosas que él tenía ya aterriza y dijo, pues seguro, dale, vamos a meterla. Vamos a arrancar con eso. Y teníamos como de la nada, ese mismo día teníamos como 5 o 6 diseños de t-shirts. Los pusimos como en unos templatecitos, nos los llevamos a la misma escuela y allí entre los panas como que fuimos diciendo, ¿cuál te tripea de todo esto? Y entonces todo el mundo como que votaba, esta está tripiosa, esta está nítida, whatever. Y la que se llevó más votos, pues tratamos de como que imprimirla. ¿Qué pasa? Que no teníamos nombre ni nada, esto era como un algaro. Y Orlando dijo, hay que buscarle un nombre o algo para hacer la marca. Y entonces, en esta búsqueda de nombre, que es como una de mis partes favoritas, ponerle nombre a las cosas y a los proyectos, pues estaba leyendo una revista y un artículo simplemente abría con Hello again, my friends. Y como que lo subrayé con un highlighter y le dije a Orlando, ¿qué te parece Hello again? Y era tan ambiguo y tan casual y tan universal que como que, sí, mano, pero está nítido, vámonos con ese. So, ahí nace el proyecto y nada, como que después fue súper transformándose en 20.000 cosas que pues ni te podría así explicar rápidamente en un minuto. Pero era esa misma hambre que seguía creciendo y creciendo de crear más cosas bajo ese nombre. Hicieron murales, hicieron t-shirts. eh, Eventos, Me interesa saber cómo ¿verdad? De todo esto, de las t-shirts y todo esto, llegaba a un ring, ¿sabes? pues es bien loco porque precisamente una de las... Estábamos, obviamente no sabemos nada, absolutamente nada sobre negocio. So, teníamos
toda la parte creativa está, como quien dice, como que bien nutrida, pero no sabíamos nada de cómo crear este negocio, estos modelos de negocio, etcétera, etcétera. So, en nuestro racionamiento lógico, como que dijimos, mano, pues vamos a hacer un evento cool, que venga mucha gente y esa mucha gente, pues eventualmente pues va a ir a nuestra mesita y comprar t-shirts. So, como que para empezar a dar a conocer la cosa. ¿Qué pasa? Que no fue un evento como tal de Hello, o sea, como que no era un party de Hello Again, no era un evento que se llamaba Hello Again, no sé, venta de Hello Again ni nada, simplemente desarrollamos un concepto que yo creo que está bastante cabrón, tú sabes, que fue el Artist Wrestling Federation, la AWF, con las siglas en español, ¿verdad? Y en inglés también. Sí, en español no eran, pero... Este... Y era un concepto de batallas de artistas en vivo. Cada artista se creaba su propio alter ego o un seudónimo y un personaje completo, o sea, ni siquiera pintaban bajo su nombre de pila, sino que se inventaban diferentes personajes, Bobby el Terrible, Isa Paliza, Corazón Negro Volador, Malévolo Rock, o sea, todo el mundo se creó su propio personaje y eso ya lo convertía, ya con eso se convertía en un evento también performático. O sea, había un performance envuelto de parte del artista. Creamos unas plataformas de rings, creo que eran 4 pies por 4 pies. En ese entonces, pues parte del colectivo estaba Dani Rivera Cruz, que es artista y diseñador también. Y junto a Chanti Ramos, pues diseñaron esos rings con su papá que brega con acero. So, teníamos unos rings bien nítidos, super costume. Orlando se fue en el viaje del logo. Orlando y yo particularmente, pues todavía me considero, pero ya no la sigo tanto, súper hiper fanáticos de la lucha libre. So, para nosotros esto fue piece of cake, o sea, como que atar una cosa con la otra y traducirlo, el concepto de lucha libre a un evento de arte y cómo machar las luchas, como que, por ejemplo, en lucha libre había una lucha que se llama lucha de mineros de carbón y nosotros la atamos a lucha de mineros de carboncillo. So, la lucha era dibujar en vivo pero con carboncillo. Wow. Por ejemplo, la lucha de parejas, pues había un artista, el artista participante traía un artista invitado que iba a estar en su esquinero y cada vez que necesitara que el otro entrara a pintar, pues se hacían el tag, se chocaban la mano y el otro subía, el otro bajaba, y seguía pintando. ¿Qué más? Hubo lucha de caricatura con una modelo en vivo sentada al frente. Lucha monocromática, que eran pues pinturas con un solo color, etcétera, etcétera. La lucha hardcore, todo era válido, o podían usar todo tipo de material, desde spray, pasquín, sticker, Sharpie, you name it. Era bien interesante. Se hicieron como 8 ediciones en, entre Nuestro Son en Río Piedras, que en paz descanse, ya ese lugar no existe, y La Respuesta, y creo que cumplió su cometido en un periodo bien nítido e interesante del corrido de artistas que participaron. Y mientras están pasando todas estas cosas, ¿verdad? Que tú estabas en la escuela de artes plásticas, hacia dónde tú estás mirando o qué estás pensando hacer, ¿verdad? Luego que te gradúas de la escuela. Pues mano, honestamente, todo apuntaba a que pues iba a ser, pues, desarrollarme como diseñador gráfico. Yo siempre me consideré el menos talentoso del corillo. Yo no, yo sí era bien hábil para sacar ideas, pero sin embargo sentía que, por ejemplo, que Orlando era mucho más talentoso que yo, que Nuno, Josué Oquendo era más talentoso que yo, que todo el mundo, you name it. Y y yo no entendí, yo decía, pues mano, pues en el momento que yo me tenga que valer por mí mismo, pues no sé cómo me va a ir porque no me considero que tengo esas cualidades tan heavy como ellos. Igual esa era mi, ¿verdad? Mi manera de pensar, y casi todos los artistas piensan de esa manera, siempre
se como que no, ¿cómo se dice? No ven su potencial o lo que sea, siempre piensan que pues, soy una caca, tú sabes, no estoy a ese nivel, etcétera, etcétera. Nunca están conformes, muchas inseguridades. Y en ese caso, pues yo sentía que tenía esas inseguridades. Porque pues Josué venía del cómic, so él ya de por sí ilustraba absolutamente bien demente. Orlando siempre se pasaba dibujando, Dani era bien duro en la pintura. Entonces yo no, como que yo sentía que yo no encontraba mi spot, porque yo decía, puedo pintar, pero no pinto tan bien como este. Puedo dibujar, pero no dibujo tan bien como el otro. Puedo ilustrar, pero no como el otro. Entonces, ahí yo sentía que cojeaba un montón. Y no es hasta que salgo de la escuela que me doy cuenta que esta cuestión de verdad de bregar con creatividad y esta industria creativa pues va mucho más allá de simplemente pues poder diseñar bien o poder ilustrar bien, etcétera. Las ideas y los conceptos y llevarlos a cabo, gestionarlos, dirigirlos, y quizás hasta hacer la cara de esos proyectos, igual o mucho más importante a veces que simplemente pues poder llevar a cabo un diseño. Y con todo y eso fui aprendiendo poco a poco a pulirme más en tipografía, en uso tipográfico, en ilustración, en crear logotipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que me desarrollaba esa parte, pues fui desarrollando la parte, pues, ¿verdad? Más creativa, la de sacar ideas, plantear proyectos desde from scratch hasta ejecutarlo. Pues eso fue puramente en la calle. Digo, esto nació desde la universidad, el ir gestionando proyectos. No es hasta que uno sale afuera, pues que entonces va conociendo cómo se bate el cobre y el negocio. ¿Y cuál fue tu primera experiencia como tal, como profesional, ¿verdad? Luego de la universidad y de todos estos proyectos que ya habías generado, Ujú. ¿cuál fue el primer lugar que tuviste de experiencia como diseñador gráfico y fuiste a buscar, ¿verdad? Aprender. Eh, Fueron varios. La mayoría eran como ¿verdad? Desde uno siendo freelance, pero Ujú. así, yo recuerdo que todos nosotros casualmente trabajamos en una compañía que se llamaba Wico, Wireless Communication Ideas, whatever, no me acuerdo ahora muy bien el nombre. Y esa compañía, curiosamente, llegó a tener, ¿verdad? Dentro de su equipo creativo, un Dream Team bien heavy de creativos, pero para diseñar porquerías. O sea, era como que ahí nosotros diseñábamos landing pages como para textea al 50-50 y te llegarán estas chicas candentes, qué sé yo qué diablo. Yeah. O textea al 40-40 y sabrás qué te deparará en el futuro. Ese tipo de cosas. Entonces uno como que se fajaba un montón diseñando y de momento cuando lo entregabas te decían, está está brutal, pero necesito que se vea más porquería. O sea, esto va a un público bien masa. Necesito que esto sea nada que apele a nada. Esto tiene que ser una porquería. Y entonces, para mí era bien difícil, y me imagino que para todo el corillo también, diseñar porquería es bien difícil. O sea, cuando tú tienes como que un knowledge de que esto se tiene que ver así, esto se tiene que ver bien, esta paleta de color tiene que ser coherente, esta jerarquía de tipografía, pues, o sea, cuando de momento te derrumban eso y dicen, no, necesito que se vea más porquería, pues fue una época oscura y frustrante para todos nosotros porque pues estábamos allí, cobrábamos bien para ese entonces, digo, no era la millonada, pero era nuestra primera experiencia de trabajo. Y logramos trabajar todos en corillo y fue una experiencia bien nítida y de ahí empezamos, ahí logramos como que pues yo me logré mudar de mi casa, sacar mi primer apartamento, empezar a pagar como que mis bills, pues como que nos empezamos a sentir, por lo menos yo me sentía ya como que más adulto, más con estas responsabilidades. Y sí, considero que fue como que mi primera experiencia así profesional. ¿Y qué fue, ¿verdad? De todo esto lo que te lleva al camino de la publicidad.
Eso mismo, cuando ya tú te mudas solo y tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el internet, tienes que pagar el, el celular, etcétera, etcétera, pues necesitas un income más decente. Entonces, la publicidad, por X o Y razón, pues siempre ha tenido una oferta, ¿verdad? De sueldo un poquito más eh, nítida. O sea, es nítida, o sea, es buena, pero hay mucho sacrificio envuelto, mucho sacrificio de trabajo, de tiempo, de de poner en pausa proyectos tuyos personales porque pues tú quizás entraste a las 9 pero no sabes a qué hora vas a salir. Mucha frustración. No sé, yo no soy el más fanático de la publicidad. Yo me fui desencantando poco a poco, pero he aprendido un montón. Y la publicidad me ha ayudado mucho a cómo yo desarrollar entonces mis proyectos a nivel cultural. Y yo creo que esa es una de las patas que coge, ¿verdad? La escena artística es como cómo desarrollar estos proyectos pensando desde una manera más comercial y más estructurada, como un modelo de negocio más tangible y no desde las pajas que uno se puede hacer mentales pues, esto es así y, pues como que esta noción romántica del arte, pues poder aterrizarla en algo más concreto, eso se lo debo mucho a la publicidad. Desde desarrollar propuestas de auspicio hasta saber cómo bregar bregar el social media, cómo darle una voz y un tono a un fanpage, a una marca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo se lo debo a la publicidad. Y estoy bien agradecido de eso. Porque yo creo que si no, los últimos proyectos que yo he estado trabajando no hubiesen salido, no hubiesen gozado del éxito que han tenido. Se va levantando, ¿verdad? Estas inquietudes de gestor y de gestión cultural, ¿verdad? En tus proyectos. Eh, ¿cómo llegaste entonces a lo que fue el Espacio 2020? Es- Mira, yo puedo resumir que la mayoría de los proyectos surgen porque yo no sé por qué, yo no me estoy quieto de crear una cosa, acaba una cosa y ya yo estoy como que tratando de hacer la otra y casi hacen overlappings, pero por alguna buena razón pues han podido tener una transición nítida y no hacen como un overlapping muy drástico. 2020 surge de la necesidad que yo entendía que había de crear un espacio de exhibición donde se le pudiera dar la oportunidad a nuevos talentos de exponer ya sea su primer solo show o de exhibir por primera vez, aunque sea en una colectiva, y ver de qué manera poderlos mezclar con artistas un poquito más establecidos y que esas exhibiciones les sirvieran como un trampolín para que arrancaran con su currículo. Y de ahí, pues que eventualmente 2020 cogiera la importancia y el peso eh, lo más importante posible para que entonces cuando ellos lo pusieran en su currículo, pues eso pesara. Y importara, coño, exhibiste en 2020, qué sé yo, como que eso pues es como importante en la escena boricua. Esa era mi visión, como que tratar de llevar el espacio a ese nivel. Este, so, en realidad, pues siempre tuve eso en la mente, pero nunca me había lanzado ni nada. En ese entonces, pues trabajaba en una agencia de publicidad que, pues, cobraba bastante bien, so me sobraban unos chavitos como para jugar. Y surge una llamada de Isam Zaguara, que es actualmente el director de la galería Zaguara Alejandro. Él en ese entonces, pues, me llama y me dice, Tony, tengo un espacio en la calle Serra, me lo acaban de dar, cuesta tanto la renta y nada, estoy buscando con quién compartirlo. Inicialmente pensando en que iban a ser como nuestros estudios de artista, para ese entonces todavía él también producía obra plástica.
Y me pareció cool, pero yo le dije, pero me interesa, pero quiero también que sea como espacio de exhibición. Y él dijo, sí, yo más o menos tengo la misma visión, porque en ese entonces él tenía un espacio que se llamaba el 1B en Río Piedra, y él tenía muchos problemas allí en el área donde estaba ubicado. So decidió mudarse, entregó ese espacio, y entonces está cogiendo este de la calle Serra, el 624 en la calle Serra. Y yo dije, pues tira para adelante, vamos a hacerlo. Y lo cogimos y entonces ahí surge 2020. Eso fue para el 2012. Y de ahí para adelante pues tuvimos aproximadamente 38 exhibiciones. Fueron 4 años bien nítidos. El proyecto no ha muerto. Está en hold. Lamentablemente pues en noviembre pasado tuvimos como un incendio en la parte de arriba de la galería. Y nada, entonces ese incendio, los daños colaterales, pues todo el agua de los bomberos pues se filtró para el espacio y se inundó completo y pues fue todo lo que había ahí fue pérdida total. Entonces quedó con daños en el techo que pues no me pudieron asegurar que los iban a arreglar, ¿verdad? En su totalidad y pues piché, entregué el espacio y por ahora pues estamos en pausa. ¿Cuán importante para ti ha sido, ¿verdad?, abrir estos espacios de colaboración? Es bien importante, o sea, yo creo mucho en la colaboración. Yo creo que el 100% de los proyectos que yo he participado, aunque, aunque quede liderándolos o lo que sea, o dirigiéndolos, son proyectos 100% colaborativos. Eh, desde, desde Hello Again, AWF, 2020 y ahora lo más reciente Meca, todos han sido colaborativos. La colaboración yo creo que es la clave de que por lo menos en Puerto Rico surjan y se lleven y se logren los proyectos. O sea, de manera individual es sumamente difícil, quizás hasta imposible. Una cosa así como, por ejemplo, en tu caso, el podcast y el podcast que yo también comencé, pues son un poquito más manejables desde un ámbito individual. Pero así proyectos grandes o que sean un poquito más ambiciosos, la colaboración es sumamente clave. Hablemos de eso, sé que, ¿verdad?, comenzaste un podcast, me encanta el contenido que has estado generando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo surge esta idea? Sé que también fue algo que, ¿verdad?, yo lo veo desde mi punto de vista, yo lo estaba viendo como parte de lo que era el espacio 2020, como que Ujú. era déjame ver cómo puedo definirlo. Es un side project Exacto. de Espacio 2020, sí. Eh, el podcast nace de eso mismo. Yo siempre tengo estas inquietudes de estar viendo qué rayos, dónde está el hueco de qué está haciendo falta, que no por capitalizar en el asunto, sino porque actually hace falta. Entonces alguien tiene que hacerlo y si yo creo que lo puedo gestionar, pues le meto mano. Por lo menos en ese sentido, pues yo no lo pienso mucho. Yo soy a lo Nike, como que just do it, full. Y me tiro de pecho. Y por alguna razón, pues salen las jugadas. O sea, me tiro muchas cartas locas que yo, o sea, por ejemplo, en el podcast yo estaba bien dudoso. Yo tenía mucho miedo de tirarlo porque yo decía, ok, yo puedo hacer estas entrevistas, pero ¿quién soy yo dentro de toda esta melcocha del mundo del arte como para decir soy autoridad y voy a hacer estas entrevistas y yo sé de arte y yo voy a hablar de arte? Yo tenía mucho miedo porque el arte es un ¿verdad? Es un fenómeno cultural bien elitista hasta cierto punto. Entonces, llegas hasta ciertos niveles, pero hay otros niveles bien herméticos que romper esos cascarones pues es bien difícil. Y pues al principio pues uno recibe mucho rechazo, ni siquiera te consideran, o whatever, eres invisible, eres un Casper que está por ahí haciendo cosas. Pero si las cosas se hacen bien y se hacen con consistencia, y el contenido o la calidad es buena, créeme que eventualmente quizás tú no tuviste que ir a tocar la puerta, pero ellos llegan a ti. Y ese ha sido el caso de todos estos proyectos. En el caso del podcast, que pues nada,
no tiene más de 6 episodios por X razón, ¿verdad? Porque pues ahí es donde entramos en cuando uno se abruma de muchos proyectos, mucho trabajo y se tira muchas cosas encima. Pero el podcast viene por ahí, sí, por ahí viene la segunda temporada, ahora a mediados de julio. Pues arrancó y fue como la mayoría de todos los proyectos que yo he comenzado, es como de momento hasta a mí mismo me coge con los calzoncillos abajo. Tú sabes, como que ni yo mismo me esperaba que iba a tener una buena acogida, ni la gente se esperaba que de momento iba a salir un podcast de arte. Quizás habían iniciativas parecidas, pero no desde el ángulo que lo está tratando de llevar, que era un ángulo más relax, más ameno, más accesible. De hecho, esta segunda temporada viene mucho más relax. O sea, mi intención es tratar de hablar lo más arroz y habichuela posible y hacerlo desde un ángulo más jocoso, no tan, no tan square, no tan recto, no tan erudito, tú sabes, tratar de aterrizar todas estas cosas porque ya de por sí el arte es un poco inaccesible para la gente le tiene miedo al cubo blanco, la gente le tiene miedo a los museos, la gente le tiene miedo a sentirse o verse que son como que no entienden de lo que se está hablando, que son brutos, o sea, la gente le tiene mucho miedo a eso. Y el arte, pues, mete ese miedo. Y yo lo que quiero con el podcast es que, número uno, que lo entiendan, que conozcan a sus protagonistas, que vean que son gente normal de carne y hueso, que hablan igual de cafre que nosotros, que son unos charlatanes, tú sabes que no hay por qué estar esta cosa de que ellos están acá arriba, yo estoy acá abajo, ellos están en el pedestal, yo estoy admirándolos desde afuera. Esa es la intención del podcast. Y, y sí, nace como este side project de Espacio 2020 porque entendía que ese era como, más allá de hacer las exhibiciones y estar entrado en el barrio de todo lo que conlleva, ¿verdad? La calle Serra y Tras Talleres y Santurce, entendía que era como nuestra aportación social, a la comunidad, tanto artística como los aficionados o toda esta gente que se levantó, que hubo esta efervescencia, tanto con todos los espacios alternativos que han abierto en la Serra, como proyectos como el de Santurce Lake, que empezó ¿verdad? Que le crean esta curiosidad a la gente sobre qué es arte o cómo se maneja esto del arte, etcétera, etcétera, pues ahí nació el podcast, con esa intención de educar y definir las cosas en arroz y habichuelas. Yo pienso que es bien importante eso de abrir espacios, ¿verdad? Donde podamos conocer tanto sobre el tema del arte o el diseño. Y también el hecho yo lo veo también, al igual que tú, como una aportación social, es una aportación la cual... Y es una documentación que hace falta porque no hay mucha referencia audiovisual. También el hecho, ¿verdad? De a veces entre estas conversaciones se puede ver tanto la visión de cada artista o diseñador y se puede ver cómo funciona el negocio y cómo realmente es la vida de cada uno. Y ahí es donde vemos, ¿verdad? Que cada cual tuvo sus tropiezos, cada cual se tuvo que levantar y meter mano. Y las motivaciones de cada uno. Yo creo que pienso que la motivación de cada uno a llegar a su meta es una de las cosas más importantes que uno ve en estas conversaciones. Pero es interesante que tiene la experiencia con Espacio 2020, comienza el podcast y de momento da un salto a lo grande. O sea, llega a Meca. ¿Cómo, cómo surge Meca? Mira, Meca, volvemos a esta cuestión de identificar los eslabones perdidos dentro de lo que compone quizás una escena cultural o artística completa. Y Meca no es la primera iniciativa de feria de arte que se da en Puerto Rico o el Caribe. Obviamente, pues, por lo menos todo el mundo conoce o escuchó en algún momento el nombre de Circa, que fue la primera y única feria de arte que se dio en toda esta región.
Pero llevaba un evento de esa índole, pues llevaba ausente en la isla desde 2010, creo que fue la última edición que se dio, desde hace como 8 o 9 años que no, 8 o 7 años que no se daba algo así. So, eh, participando con 2020 en una feria de arte que se llama Arteva en Buenos Aires, Argentina, surge esta inquietud de querer hacer algo similar en Puerto Rico. Entonces me cruzo con el que actualmente es mi socio, Dani Báez. Él, él estaba representando a la galería con la que él trabaja. Él es la mano derecha de un galerista bien importante en el mundo que se llama Gavin Brown. So, él estaba en representación de Gavin Brown Enterprise, que es como se llama la galería. Y pues a él lo envían a todas estas ferias y eventos en Latinoamérica como que pues, como scouting, como que para ver qué está pasando, qué está bueno, y entonces pues él lleva pues toda esa info de vuelta. Y nada, nos conocíamos ya anteriormente por amistades en común y nos reencontramos allá en Buenos Aires. Y como él era el único dominicano, yo el único puertorriqueño por allá, pues nos juntamos, hicimos un bonding de mente. Y entre todas las conversaciones y jangueos, surge el que él me pregunta, oye, allá en el Caribe, en Puerto Rico, ¿no hay una feria de arte? Y yo, hubo, se llamaba Silca y no se da desde tal año. Pero yo tengo en mi mente como que una idea engavetada de poder hacer como una feria de arte o algo similar en Puerto Rico. Y él, yo también, yo lo veo como que vamos a hacerlo, qué sé yo, vamos a juntarnos. Y yo, pues dale. So, desde ese verano de 2015, surge, pues, ¿verdad? Pues lo que hoy día es MECA, Mercado Caribeño, que es lo que significa, ¿verdad? La abreviatura. Y, y es eso, era como que intentar abrir y añadir a todo lo que es el arte caribeño, a los discursos latinoamericanos, estadounidenses y europeos, etcétera, etcétera, según se vayan sumando los países a la iniciativa. So, queríamos que fuera una feria de arte internacional. Era el hecho de hacerla en Puerto Rico, pues obviamente pues era una locura en el inicio. Este, so, por la situación, ¿verdad? Que todo el mundo conoce de la deuda y toda la situación económica que hay en Puerto Rico, pero eso en parte fue lo que en realidad nos motivó porque pensábamos que era el momento idóneo para hacerla. ¿Sabes? No tenemos, ¿sabes? Si ya de por sí el artista y toda la escena artística opera desde la precariedad y hacemos cosas con el aire y sin dinero y todas las cosas nítidas y de calidad que han salido sin ningún tipo de financiamiento se han logrado. ¿Por qué no tirarnos de pecho a intentar una feria de arte? No tenemos absolutamente nada que perder. Vamos a hacerlo. Y de la mano de Dani, pues yo me atreví porque pues Dani pues tiene los contactos. Yo le digo a él la llave. Él es como... Él es all access a muchas personas o muchas personalidades importantes del mundo del arte, específicamente de Nueva York, que es donde él reside, que, que en realidad yo no hubiese llegado o no hubiésemos tenido el acceso a esas personas así porque sí. So que lo vi como un win-win situation. Yo me sentía que estaba bastante preparado, por lo menos a nivel local, de poder aplanar el terreno para crear este tipo de eventos. Eso por mi lado, a nivel local, y él en el lado internacional, pues él conocía a la mayoría de las galerías, era amigo de los directores, amigo de curadores, de coleccionistas, etcétera, etcétera. So, me sentí en la confianza y tenía esta seguridad de que sí, íbamos a lograr que estas galerías y estas personas dijeran que sí, voy para Puerto Rico, voy a participar, dime fecha, dime dónde y vamos a hacerlo. Y fue un año y medio bien duro, bien cuesta arriba, de muchos altos y bajos, de dudar de si esto se iba a lograr.
de por poco tirar la toalla, de buscar cómo rayos íbamos a financiar esto. No aparecieron auspicios, tristemente 2 auspicios metálicos, lo demás fueron puros intercambio y colaboración. Ahí volvemos al concepto de lo colaborativo, que mucho más allá del equipo que integró Meca, que Dios los bendiga a todos donde quiera que estén ahora mismo, si llegan a escuchar esto, pues todos fueron vitales, y todos aportaron su trabajo, su cuerpo, dejaron el cuero, el sudor, lo que sea, sin cobrar absolutamente nada. Y eso me incluye a mí y a Dani. O sea, nadie salió de aquí ni con un peso en el bolsillo. Agraciadamente nos fue bien la feria. Fue un éxito que superó todas las expectativas, inclusive las de nosotros, que eran cero expectativas. Nosotros estábamos bien. Yo no quería enamorarme mucho de la idea de que esto pudiese ser algo, ¿verdad? Exitoso, porque todo apuntaba a que podíamos estrellarnos y terminar no solamente como que haciendo un papelón a nivel internacional, sino como que terminar con quizás un montón de deudas. Nada, era una locura, fueron meses de mucho estrés, pero se dio. Y existe Meca y eso fue lo más importante. Eso fue como parir trillizos, yo creo que sin anestesia o algo así. Yo no sé lo que es dar a luz a algo así, ¿verdad? Pero se sintió como algo bien, bien doloroso, pero que al final fue como que totalmente que valió la pena. Luego de tanto sacrificio, luego de tanta amanecida, porque eso lleva mucha amanecida, ¿verdad? El montar un evento como este. Y ver cómo las personas y la gente que pudo ser parte de este evento de Meca, cuál fue el feedback, ¿verdad? Cómo fue el cambio de percepción durante ese fin de semana que estuvo la feria corriendo. Y al ver cómo toda esta gente reaccionó y fue a los lugares y fue a la feria, ¿sabes? Eh, Fue bastante surreal. Ahora, poco a poco, cada vez que van pasando las semanas después del evento, pues uno va cayendo en tiempo y espacio y tratando de digerir todo lo que sucedió. En el momento, pues, uno estaba como medio anestesiado porque estaba entre la pompeadera de que estaba pasando y el revolú de que uno está adentrado en la burbuja de la producción, resolviendo 20.000 problemas y que surgían, ¿verdad? De la nada y tenías que estar para arriba y para abajo. Eh, Hubo mucha crítica en un inicio cercano ya a las fechas de la feria, ya como estaba sonando mucho en los periódicos y en los medios pues se estaba creando un buzz y un hype desde hace muchos meses, ¿verdad? Con muchos meses de anticipación. Ya cercanas a la fecha hubo mucha crítica y mucha especulación. Que si, ¿por qué rayos en el peor momento de Puerto Rico quieren hacer una feria de arte? Como que eso no es lo que se necesita. ¿Por qué rayos quieren comercializar el arte? El arte no es para venderse, el arte es como, tú sabes, mucha cosa de verdad, de ideologías como que no van atadas a lo que es el mercado y siempre han visto el mercado como algo fuchicaca, malo. Este, y tuvimos que bregar con ese tipo de crítica en un inicio, pero según, ¿verdad? Arranca la feria el 1 de junio y van pasando los días, el, todas esas críticas fueron mermando, porque la gente vio que fue un esfuerzo genuino, que fue un esfuerzo totalmente colaborativo, que fue un esfuerzo que se enfocó mucho en que hubiese un programa educativo, que fuera inclusivo, que fuera accesible. Por ejemplo, el boleto de entrada eran solamente $15, $10 para estudiantes y gente mayor, niños menores de 10 años gratis. So que se intentó que acaparara la mayor, ¿verdad? Que fuera un evento no solamente familiar, sino que
desde la persona más adulta hasta el más niño, fuera accesible llegar. El Conservatorio de Música fue un súper acierto. Eh, Hubo uno de los blogs que nos reseñaron, la Marginal, tuvo una línea muy buena que a mí me tripió, y era que mientras en Puerto Rico cerraban 179 escuelas, Meca decidió llenar una de arte. Y esa línea para mí ya significa todo para mí eso es ya como que el logro de este tipo de eventos. eh, Porque sí hacen falta. En la feria, la intención de la feria no era vender arte, era crear esta plataforma, este puente internacional de que aquí sí hay arte. Se hace arte de una calidad que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las capitales del arte a nivel mundial. Ni New York, ni Miami, ni Los Ángeles, ni... ¿Sabes? Aquí se produce muy buen arte, hay una escena saludable. Lo único que no hay es una estructura de que se mantenga sola. En ese sentido el mercado es bien importante, porque tú necesitas, al final del año tú necesitas saber, coño, yo me fajo haciendo esto, pero al final, ¿para qué? Como que todo sale de mi bolsillo, yo tengo que pagar la luz, la renta, o sea, esa cuestión de que ahora está sonando mucho, de las industrias, las empresas creativas, el cómo uno profesionalizarse y entender que esto es un negocio y que hay que mantenerlo y que hay que gestionarlo de la misma manera que quizás un doctor maneja su oficina, que un abogado maneja su bufete, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con el arte, desde mantener el estudio o el taller de un artista hasta si eres un galerista o un artista que maneja un espacio de exhibición, cómo tú vas a hacer que esto sea autosustentable y cómo tú te vas a proyectar a un nivel internacional y no te quedas aquí, ¿verdad? En el insularismo que por lo regular nosotros conocemos, que es lo que pasa. Hay mucho más allá afuera que Puerto Rico. Entiendo que es el momento de explotar a nivel internacional. So, de ahí surge Meca. Sí, yo pienso que hay también un miedo a pedir, ¿sabes? Muchas veces nosotros tenemos la fortaleza en el ámbito creativo, pero ni en la misma universidad te dan clases de negocio. O sea, no te dicen que de esto tú vas a vivir. Entonces, si tú vas a vivir de esto, tienes que saber cómo bregar el negocio o cómo vas a gestionar para mantener que entre una cantidad de dinero constantemente. Ujú. Y yo creo que esa es una de las fallas que hay, ¿verdad? En la academia. Ujú. Y es en la que no tienen que haber un balance en lo que es la creatividad y el profit, ¿verdad? En cuanto sustentable sea ya el negocio o el proyecto, o lo que sea. Sí, esa es la clase fantasma, la que siempre hace falta y no la dan. Y en mi caso, yo sí la tuve y yo la agarré de otra manera. De hecho, fue gracias a esa clase que yo pude hacer mi tesina ¿verdad? De la Escuela de Artes Plásticas, que se tituló La obra plástica como producto comercial. Y fue una clase que se llama Mercado del Arte, la daba en ese entonces el artista Gamaliel Rodríguez y fue una clase clave y sumamente vital para todo lo que yo hice after la universidad. Como que después de la universidad esa clase fue lo que definió todo lo que yo hice, tanto de producción artística como gestión cultural, con ahora mismo Meca, fue gracias a esa clase. Y hay un montón de libros que hablan sobre la profesionalización del artista, sobre el mercado, cómo funciona esto, y es como que no tienes que venderle el alma al diablo, simplemente es conocer cómo se maneja esto y llevarlo a cabo de una manera genuina y no, ¿verdad? Y responsable y profesional, y eso es todo lo que tiene que pasar. Y sí, el balance entre lo social, lo educativo y lo comercial. O sea, eso es sumamente importante y si tú lo tienes bien presente en tu cabeza, no vas a fallar, no vas a fallar. Es trabajarlo de la manera más genuina posible. Me quedan tres preguntas para cerrar la entrevista. Vamos, mambo. ¿Cuán importante es la gestión cultural en estos tiempos de crisis? Bueno, mira lo que acaba de suceder, todos los fondos que cortaron, a todo el sector cultural, desde recortes sumamente considerables a instituciones como el Museo de Arte, el Museo de Arte Contemporáneo,
el ballet, todo se llevó un recorte asquerosamente vil y canalla. Tú sabes, como que ahora mismo esos recortes quizás no los dejan en cero, pero los dejan en una posición bien inestable, quizás hasta casi inoperante. Cada una de esas instituciones. Y otros proyectos que se quedan con cero, como la Casa del Libro, el Centro de Estudios Avanzados, el Festival de la Palabra, el Coro de Niños de San Juan, hello, que tanto prestigio le ha traído al fucking país. ¿Cómo tú lo vas a dar con cero? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tú estás intentando? Tú estás tratando de ir borrando, desvaneciendo como que una de las pocas cosas que nos dan una identidad como país, ya que llevamos tanto tiempo como colonia o bajo un estado libre asociado, whatever you lo quieras nombrar, esas pocas cosas que nos definen como Puerto Rico las estás desmantelando con estos recortes. Más allá de las ordenanzas de promesa o de la Junta o lo que sea, se ve la mala movida o la poca importancia que por lo menos el gobierno de turno tiene hacia lo que es la cultura y lo que nos define como país y como pueblo. Eh, entonces, todas estas iniciativas independientes son sumamente importantes. Todo, y más lo que es a nivel cultural. La cultura vende. O sea, eso se cae de la mata. Muchos países, muchas economías. El mismo Singapur, que se copió de nuestro modelo de negocio económico en los 60 para crearse como país. Un país que apenas lleva 50 años de fundado, una cosa así. Ahora mismo su motor económico es la cultura, los museos, las galerías, todo lo que está atado a la cultura es su principal modelo de negocio con el turismo, atado al turismo. Entonces, un país que se copió de nosotros en un momento dado, ¿cómo es que nos pasó por encima? Pero, o sea, nos dejó, o sea, cheque, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se puede invertir en cultura? No lo sé, pero no lo dejamos caer y pues ahí estamos, seguimos batallando como podamos y sí, y se logran las cosas, claro que se logran las cosas porque hay la voluntad. ¿Qué podemos esperar de Meca el próximo año? De Meca podemos esperar que, número uno, una feria un poco más madura, una feria con más seguridad. Estamos cruzando dedos, ¿verdad? De que tanto la asistencia como mínimo se duplique, que podamos lograr más auspicios, tener más auspiciadores. Eso sería bien importante para el éxito del proyecto. Este, y sobre todo pues más participación de galerías internacionales. Pero sí, un evento mucho más maduro, mucho más completo, con una agenda un poquito más ambiciosa. Queremos mantenernos como una feria boutique, eso sí, queremos ser un modelo diferente de feria a lo que están acostumbrados, ¿verdad? La gente a saber, qué sé yo, un Art Basel, un Sonamaco en México, el mismo Arteba en Buenos Aires, Artbo en Bogotá, Freeze, son ferias sumamente inmensas y grandes. O sea, Art Basel es como ir al Walmart Supercenter del arte a lo loco, que tú no sabes ni por qué góndola meterte. Se siente así, eso es abrumador. Entonces queremos ser otro estilo de feria. Por eso los salones de clase, por eso el conservatorio, por eso la experiencia de poder caminar por el área de donde en verdad está surgiendo ha sido lo que se lo considera ahora como el Art District de Santurce, o whatever. Este, pero sí es la zona donde se ha desarrollado por los últimos 7 o 8 años como que toda la escena artística de ahora, ¿verdad? Y eso es importante. So, sí, una feria meca un poco más madura, un poco más completo y esperamos pues capitalizar más a nivel internacional y lograr agarrar más galerías latinoamericanas y europeas, que este año pues no tuvimos ninguna participación bueno, sí, Barcelona hubo una, pero queremos, ¿verdad? Acaparar un poquito más. ¿Qué consejo le darías a un futuro diseñador o a un futuro artista o a alguien que quiera vivir de esto? Eh, que la academia, la universidad, la escuela no lo es todo, ni el diploma tampoco. Al final, sí,
es formativo, sí, es como que esa primera semilla de que empieza a florecer muchas cosas, pero que lo cojan como una experiencia de crear buenos lazos, de identificar las personas talentosas con quien, o sea, cuando te dicen el dicho dime con quién anda y te diré quién eres, no es tanto eso, es como que identifica con, ¿sabes? Con quién quieres andar y eso se va a proyectar en tu futuro, obligado. So, trata de identificar la gente buena, los mejores, trata de juntarte con esos corillos, trata de aprender lo más posible porque ahí es que tú aprendes de verdad. Y ahí es que se forman los proyectos, ahí es que se forman las cosas interesantes que van más allá del salón de clase. Y luego, tan inmediatamente como que... y no esperar a salir para empezar a crear cosas y proyectos. Es bien importante que vaya en paralelo y tú puedas crear el balance entre clases, exámenes, entregas y poder desarrollar tus propios proyectos, por más pequeñitos que sean, son bien importantes. Eso te da a reconocer entre tus corillos. En mi caso yo lo hice inconscientemente, y lo hicimos inconscientemente, pero surgieron bien y fueron exitosos en su medida y fue lo que nos abrió puertas. Tan pronto salimos de la universidad, pues ya había un camino andadito, o había ya portfolio y cosas que hacer que la gente ya te había echado como que el ojo. Leer un montón, seguir educándote por tu, ¿sabes? Ser autodidacta, comprar libros, seguir leyendo, seguir viendo blogs, en el caso de los diseñadores, seguir tutoriales, cosas, ¿sabes? Para pulir la técnica, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es pulir la mente. Leer un montón y lo que te va a diferenciar de todo el mundo al final, en realidad es la habilidad de poder resolver problemas, fuera de la computadora, fuera del sketchbook, fuera de lo que sea, como que esta cuestión de crear ideas, conceptualizar, eh, 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 ¿sabes? Pulir esa mente, que brille y que saques esas buenas ideas y que sean así como que, cha, como sharpshooter, como que, cha. O sea, un tiro ahí directo al blanco. Bueno, Tony, te quiero dar las gracias por haber estado aquí en el barrio y nada, espero seguir viéndote por ahí, colaborando en lo que podamos. Seguro, para mí fue un placer y nada, éxito con el proyecto que está bien bueno.